Sí. Aparte del control 2, todavía vamos a tener un control 3 y aparte de ese todavía un examen. No van a tener un control 3 porque no vamos a tener más materia para evaluar, así que no hay un control 3 en este caso, ¿sí? Van a tener un examen, sí, y también van a tener la posibilidad de eximirse algunos si es que tienen una nota superior a 5,5, ya, eso sí, entre los dos controles. Ya, y la tarea que vimos con Rocío, ¿esa se va a tomar como tarea simplemente? La tarea va a ser como va a estar dentro de las notas de los controles de lectura, ¿ya? Así que, pero en todo caso, como es un poco más, eh, es bastante más trabajosa que un simple control de lectura, porque involucra lectura, pero también involucra hacer un montón de cosas. Lo que yo creo es que debiera valer por lo menos como por dos controles de lectura, ¿sí? Como un control de lectura coeficiente 2, algo así. ¿Y hay alguna fecha de entrega para esa tarea? No lo he fijado porque también quería conversarlo con ustedes. Idealmente ustedes avanzaban con esa tarea durante la hora, pero lo que yo sospecho es que no alcanzan a avanzar completo o terminarla completo, y ahora se les mezcló con el control, así que yo esperaría que después del control, no antes del control, por supuesto, ¿ya? Y también creo que podría ser algo así como la próxima semana en algún momento. No sé si han empezado a hacer la tarea, han intentado completarla o no. Yo en lo personal no la he visto. Ya. Sí, bueno, les va a tomar, diría yo que toma algunas horas de trabajo, no sé. Eh, yo calculo que para poder completarla bien son unas 6 horas de trabajo, algo así. Ya, yo entiendo que igual están complicados con cosas ahora. Eh, Mi sospecha es que voy a ser lo suficientemente flexible como para recibir la tarea cuando ustedes la puedan entregar, ¿ya? Pero vamos a poner una fecha de entrega igual, probablemente antes del examen. Bueno, ¿alguien ha avanzado con la tarea? Sí, ¿Sí, Felipe? ¿Sí? sí. O sea, pero no mucho en verdad, como con la RO hicimos algo en la semana libre, como empezar a correr los códigos, cachar como los diferentes lapsos de tiempo. Ya. Pero eso nomás, yo por lo menos no he hecho más. Caché que la Victoria creo que había avanzado un poquito más, pero yo por lo menos no he hecho más. Sí, no, igual lo mismo que Felipe, era como jugar un poco con el programa, como ir modificando los parámetros y viendo cómo funcionaba. Pero como de ir completando la tarea, todavía no tan bien. ¿Sí? Sí, no, les va a tomar un rato. O sea, además que hay que mirar el paper, además que hay que entender lo que uno está haciendo. Así que no es tan simple, diría yo. Eh, bueno, eso. ¿Qué pasa? Hicimos una jugada muy grande. Hicimos una Tengo jugada. una pequeña desconcentración aquí. Eh, ¿Están viendo mi presentación o no? Sí, Sí, Bueno, lo que yo les quería hablar hoy día era que en realidad hasta el momento hemos estado prácticamente todo lo que hemos visto o lo que hemos hecho es tratar de entender una parte de la precipitación que tiene que ver con los procesos dentro de una nube cálida, ¿sí? Que uno pensaría que son los procesos que ocurren por acá, ¿cierto? En esta parte de este esquema.
y que dan lugar a la precipitación. Entonces uno dice, bueno, podría ser que uno tuviera una supersaturación, ¿cierto? Un exceso de vapor. Ese exceso de vapor lleva a la activación de algunos núcleos de condensación. Si es que uno activa muchos núcleos de condensación, entonces forma gotas pequeñas, ¿ya? Pero habrían algunos núcleos de condensación que eventualmente podrían ser gigantes, ¿cierto? Que permitirían que esos, en vez de considerarse gotas pequeñas, tuviéramos un montón de núcleos gigantes que permitieran llamar a esos núcleos como embriones de coalescencia, ¿sí? ¿Ya? Esa es una ruta. Otra ruta es que uno tiene muchos de estos pequeños núcleos de condensación, ¿cierto? Que se activan y a través de la colección estocástica, ya que es un poco la tarea que ustedes están viendo o las cosas que están en ese paper, entonces ustedes generan ahora gotas que son suficientemente grandes también como para que continúen creciendo por coalescencia, ¿sí? Y se conviertan en gotas grandes y finalmente caigan de la nube y formen lluvia. ¿Ya? Esa es una ruta, ¿se fijan? Pero no es la única ruta, porque lo que sabemos es que en una nube normal o en una nube en que hay suficiente precipitación o que una nube que contiene suficiente capacidad para precipitar, también está la fase sólida presente, ¿ya? Y la fase sólida tiene una serie de otros mecanismos, ¿cierto? Que están involucrados acá, en donde uno puede identificar varias cosas, ¿cierto? Por ejemplo, los cristales de hielo, ¿cierto? Que serían esta equivalente a las gotas pequeñas, se pueden formar por un montón de procesos distintos, ¿sí? ¿Cuál podría ser, por ejemplo, un proceso para formar cristales de hielo? Un proceso típico sería que de manera completamente simétrica con lo que pasa con respecto al agua líquida, uno tuviera una nucleación homogénea de vapor de agua y formar un cristal de hielo directamente desde el vapor de agua sin pasar por ninguna fase intermedia. ¿Ya? ¿Les parece eso posible? Puede ser, pero creo que es mucho más fácil congelando o sea, que se congelen las gotas de agua. Claro, yo creo que yo le hice leer, ¿se acuerdan? El libro del Sí. Lam van Berlinde. Y ahí salía. Y ahí, claro, ahí tenían ustedes una parte que hasta el momento no habíamos discutido nunca, ¿ya? Y que tiene que ver justamente con esto, de la formación de hielo. La idea es la siguiente. Para formar gotas de agua líquida, ¿cierto? Uno tiene que tener un cierto orden en las moléculas, ¿ya? Y que es un orden relativo, ¿cierto? Porque uno dice, las moléculas tienen que estar en una cierta posición unas con respecto a otras, va a haber un cierto tipo de enlace entre ellas, y esos enlaces son enlaces que van a mantener esta fase, ¿cierto? Líquida existente. Ahora, las moléculas con cierta facilidad van a poder salir de esta estructura líquida, ¿sí? Y volver a ponerse y volver a reorganizarse con otras moléculas en la fase líquida, ¿ya? O sea, la fase líquida da una cierta flexibilidad, pero hay una diferencia media fundamental en la fase sólida, que la fase sólida requiere de una cierta estructura, que las moléculas tengan una cierta estructura muy definida, y esa estructura muy definida es única, ¿ya? Que es la estructura del cristal de hielo del agua. Y que básicamente, vamos a ver, tiene una cierta forma, ¿ya? Y por lo tanto, es esa forma y no otra la que se tiene que conseguir con las moléculas para poder formar cristales de hielo. El formar esos cristales de hielo de manera espontánea en la naturaleza, o sea, que esperar que a partir del vapor de agua uno reorganice las moléculas, ¿cierto?
y se organicen justo en esos vapores, en ese cristal de hielo, es bastante improbable, ¿ya? Es muy improbable, como decía el Alejandro, y por lo tanto, lo más fácil es que el hielo se forme a través de un camino indirecto, ¿cierto? En que se involucre al agua líquida, ¿ya? Y esos caminos indirectos son bastantes, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estar mirando un poco esta semana, ¿ya? Hoy día vamos a dejar eso como un poco establecido, así de manera bien sencilla nomás, casi nominal, en que vamos a decir cómo se llaman las cosas, pero no vamos a explicar mucho por qué o cómo se forman, ¿ya? Porque primero tenemos que entender otras cosas, pero aquí en particular ustedes ven que hay un montón de caminos para formar cristales de hielo, en donde involucran, ¿cierto?, la pasada por el líquido, ¿cierto? La manera más directa, que es más fácil de imaginarse, ¿cierto?, es esta flecha de acá, que sería el congelamiento de gotas pequeñas produce cristales de hielo, ¿sí? ¿Y por qué eso es más sencillo que reorganizar las gotas de hielo simplemente desde el vapor? O organizar un cristal de hielo simplemente desde el vapor. Porque el vapor es la manera más desorganizada que tienen las moléculas de agua de existir, ¿cierto? Aun cuando las condiciones de temperatura, la termodinámica esté bajo cero, ¿cierto? Y que la fase hielo sea justamente la fase más fácil de obtener, aún en ese caso, el vapor es desordenado, se requiere un montón de energía para ordenar los cristales y por lo tanto pasar del líquido al cristal es un poquito más fácil que pasar directamente del vapor al cristal, porque el líquido es una situación en que hay un poco más de orden, ¿cierto?, de las moléculas, porque si bien no tienen una estructura rígida las moléculas dentro de la fase líquida, sí están conectadas unas con la otra a través de enlace, ¿ya? Y están relativamente cerca una molécula de otra. Así que desde la fase líquida a la fase... Esa es la manera de entenderlo así, de manera conceptual nomás, ¿ya? Sin ninguna ecuación rara de físico-química, pero la fase líquida, ¿cierto?, a la fase cristal por el medio del congelamiento, una posibilidad. Pero hay otras posibilidades, ¿cierto? ¿Cuáles son esas otras posibilidades? Bueno, existe también, por ejemplo, la deposición, ¿ya? ¿En qué consiste la deposición? La deposición consiste en que el crecimiento de los cristales ocurre por la agregación de vapor de agua, pero no de manera espontánea, sino que una vez que ya existe un cristal, entonces yo lo puedo hacer crecer por deposición, ¿ya? Y entonces ahí están los dos procesos que van desde el vapor hasta el cristal de hielo. Uno sería la nucleación, que sería este proceso casi inalcanzable o muy difícil de conseguir, y el otro proceso es la deposición, en que uno simplemente hace crecer el cristal que ya existe, agregándole vapor al cristal, ¿ya? Nuestro tercer método para crear cristales sería la congelación, que sería pescar una pequeña gota y simplemente congelarla, ¿ya? Pero aquí vienen más procesos, ¿ya? Y fíjense que tenemos otros hidrometeoros en este esquema. ¿Cuáles son los hidrometeoros sólidos acá en este esquema? Fíjense que tenemos 3 hidrometeoros líquidos o 4. Están las gotas pequeñas, los embriones de coalescencia, que serían en realidad lo que nosotros habíamos estado llamando como gotas colectoras. Así le estábamos poniendo a esto. Y por otro lado están las gotas grandes, que siguen siendo gotas grandes, pero que todavía no son lluvia, ¿cierto? Y finalmente la lluvia. Todos esos son hidrometeoros líquidos. Y aquí tenemos 3 hidrometeoros sólidos que se distinguen entre sí. Los cristales de hielo, la nieve, o también llamado cristales de nieve o copos de nieve, ¿cierto? Y el graupel, ya que tiene su propia categoría. Todos esos, por supuesto, a través del derretimiento, podrían eventualmente convertirse también en lluvia, ¿sí? Y si es que se convierten en lluvia, bueno,
uno no necesariamente sabe por dónde en realidad ocurrió el proceso en la nube que determinó la formación de lluvia. Si es que las condiciones ambientales están bajo cero, uno podría eventualmente recuperar alguno de estos, la nieve o el graupel, ¿ya? Y entonces, bueno, la distinción entre estos dos procesos, entre la nieve y el graupel, tiene que ver con la forma también, en cómo se forma o cómo crecen los cristales. En el caso de la nieve, hay dos maneras principales de crecimiento de los cristales. Eventualmente uno podría hacer crecer un cristal de hielo por deposición y formar un cristal de nieve, es decir, continuar agregando vapor de agua a este cristal de manera de hacerlo suficientemente grande como para que lo consideremos nieve y no un cristal, ¿ya? Ahora, ese cristal de nieve también se podría fragmentar y formar cristales de hielo nuevamente, o sea, quebrarse por chocar con otro, ¿ya? Y formar pequeños cristalitos, ¿cierto?, de hielo. Pero también puede pasar que cristales individuales de nieve se juntan entre sí, ¿ya? Y eso forma un gran copo de nieve. Eso es lo que sucede usualmente con la nieve, que simplemente es la agregación de muchos cristales de hielo, ¿ya? Pero aquí viene lo interesante y también esta es una ruta por la cual uno puede formar precipitación de manera muy eficiente y que no es muy conocida fuera del ámbito de la meteorología. Ya nosotros mismos no hablamos mucho del graupel, pero el graupel cumple una función muy importante dentro de la física de nubes, ¿ya? Porque el graupel es capaz de capturar pequeñas gotas de agua y convertirlas en hielo, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? Por medio de un proceso que se llama la acreción, ¿ya? Y entonces, ¿cómo funciona la acreción? La acreción funciona de la siguiente forma. Si uno tiene para partir un cristal de hielo, y si ese cristal de hielo es capaz de pasar por una zona en donde la nube contiene agua sobreenfriada, entonces lo que sucede es que el cristal de hielo, cuando entra en contacto con el agua sobreenfriada, la va a congelar, ¿sí? Se va a congelar de manera instantánea, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente lo que sucede es lo siguiente, ¿ya? Y aquí es donde necesito que volvamos un poco la mente a recordar este capítulo del Lambing y Berlinde que tuvieron que leer en algún momento, y es que el hielo mismo es la mejor superficie heterogénea sobre la cual formar hielo, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía era que dejar que el vapor se ordene solo, ¿cierto? En esta estructura cristalina, que son los cristales de hielo, es difícil, pero si es que yo tengo hielo, entonces todo se vuelve más simple, ¿ya? Y lo que sucede es que sobre una superficie existente de hielo, es muy fácil formar más hielo, porque como que ya tengo, de alguna forma tengo el patrón, ¿sí? Yo ya tengo el patrón y ya sé cómo van ordenados, ¿cierto?, las moléculas de agua. Entonces lo único que hace el agua adicional es ordenarse de acuerdo a esa misma forma, ¿sí? Y eso, de alguna forma, es lo que disminuye la energía de activación necesaria para pasar del estado líquido al estado hielo cuando las condiciones son las correctas, es decir, cuando la temperatura es menor que cero. Entonces, el proceso mediante el cual uno transforma estas pequeñas gotas en graupel, gotas de agua líquida sobreenfriada, las transforma en hielo, se conoce como la acreción. Y la acreción es muy, muy efectiva. Pero también puede suceder que, por ejemplo, el graupel se derrita, o lo otro es que gotas grandes ahora se congelen en contacto con el graupel, ¿sí? No necesitan ser necesariamente pequeñas, pueden ser también grandes. Eso también forma más graupel, ¿ya? Y la otra cosa que ocurre es que mediante este proceso de rimming, ¿ya?, que sería también un copo de nieve pasando, por ejemplo, por una zona de agua sobreenfriada, no va a formar necesariamente más cristales de hielo, sino que lo que va a formar también va a ser un graupel,
¿ya? Y ese Graupel también va a crecer de manera muy eficiente y eventualmente se va a derretir y va a llover, ¿ya? Esta es una visión bien panorámica de lo que sucede en una nube fría, ¿ya? Yo espero que entre hoy día y el viernes le abramos un poco y cerremos algunas de estas cajitas, ¿ya? Y logremos ver con más detalle qué es lo que sucede en cada uno de estos procesos. Bueno, entonces, esta es un esquema, ¿cierto?, de lo que sucede en una nube fría. Y la verdad es que tenemos dos certezas en la vida de una nube, ¿ya? Una es que a temperaturas menores a 40 grados bajo cero, la nube va a ser, con toda certeza, una nube completamente de hielo, ¿ya? Y la razón es que a 40 grados bajo cero es imposible prácticamente para el agua sobreenfriada existir, ¿ya? Empieza a ocurrir, ¿cierto? Ahora la nucleación homogénea del agua sobreenfriada a hielo, así que la fase hielo es la que predomina, ¿ya? Y no hay otra prácticamente, si es que la nube alcanza esas temperaturas tan bajas como 40 grados bajo cero. Por otro lado, la otra certeza que tenemos es que si la nube está por sobre los 0 grados, la nube va a ser una nube de agua líquida, ¿ya? Y podría ser que toda la nube estuviera bajo 0 grados, en cuyo caso hablamos de nubes cálidas, ¿sí? O que parte de la nube estuviera bajo 0 grados, pero otra parte importante también estuviera, sobre los 0 grados, y una parte importante estuviera bajo 0 grados. Y la otra zona importante es esta zona intermedia, entre 0 y 40 grados bajo cero, en donde se reconoce que la mayor parte del agua líquida está en estado sobreenfriado. Y eso significa que tenemos una parte de hielo, ¿cierto? Por debajo de los 40 bajo cero, una parte completamente cálida por debajo de los 0, pero una parte mixta, y esta parte mixta está concentrada en ese punto entre 0 y 40 grados bajo cero. ¿Ya? Así que ahí hay algo de hielo, pero la mayor parte del agua está en estado sobreenfriado. Acá ustedes pueden ver una imagen de lo que uno espera que pase en un cristal de hielo, ¿ya? Como ustedes pueden ver, aquí están superpuestos, esta es una figura en donde están superpuestos dos distintos estructuras cristalinas, ¿ya? Una es la estructura cristalina del hielo y la otra es la estructura cristalina de un compuesto que se parece al hielo, pero que no es hielo, ¿ya? Que se llama el yoduro de plata, ¿ya? Y entonces fíjense que el agua líquida está puesta acá en su forma cristalina, que es la forma que toma cuando se congela, ¿ya? Y la unen líneas continuas, ¿ya? Y cada uno de estos circulitos, ¿cierto?, es un átomo, y las líneas continuas de alguna forma están marcando los enlaces entre estos átomos de la red cristalina, ¿sí? Entonces, los átomos que están indicados son los átomos de oxígeno, ¿ya? En el caso del agua. Solo los átomos de oxígeno están indicados acá. Bueno. Y entonces ustedes pueden ver que la red cristalina del agua es una especie de hexágono, como un panal de abeja, con una cierta estructura que es prácticamente hexagonal, pero no es un perfecto hexágono, ¿ya? Y no es un perfecto hexágono porque los ángulos tampoco son exactamente los ángulos exactos de un hexágono, ¿sí? Pero se parece mucho a un hexágono. Y como ustedes pueden ver, el yoduro de plata, ya que es una sal, ¿cierto? De yodo y plata, como su nombre lo indica,
también tiene una estructura muy parecida y parece ser una estructura cristalina también hexagonal. ¿Por qué creen ustedes que muestro estos dos compuestos? ¿Qué puede tener que ver el yoduro de plata con el hielo? Porque favorece la formación del hielo y de esas redes. O sea, cuanto más se parece por la deposición encima de eso. Claro. Por lo que recuerdo de la lectura. Exacto. Esta estructura, como les decía yo, que provee el hielo, hace que uno pueda ir poniendo más átomos encima, ¿cierto? Sin sacrificar demasiada energía. En el sentido que hacerlo desde la nada, o sea, hacerlo desde el vapor, ¿cierto? Y lograr que esta red cristalina se forme de manera homogénea es muy difícil, cuesta mucho, pero hacerlo desde el líquido no cuesta tanto. Y cuando uno tiene una plantilla sólida, cuesta aún menos, ¿ya? Entonces, ¿por qué cuesta aún menos? Porque uno puede simplemente pescar un átomo y el átomo quizás va a ponerse en el lugar donde va el átomo anterior, ¿ya? Y va a rellenar una parte de la red, es como ir tejiendo, ¿cierto? Como tejer con puntos que ya existen de alguna forma. Ahora, ¿por qué está el yoduro de plata ahí? Porque el yoduro de plata es una sustancia que naturalmente también favorece la nucleación de partículas de hielo, ¿ya? Y lo que sucede es que de alguna forma el yoduro de plata engaña, ¿cierto?, a las moléculas de agua y las hace creer que hay un patrón similar al hielo, entonces van y se ponen en los lugares que corresponden para formar un cristal de hielo, ¿sí? Esa estructura que provee los sólidos, ¿ya?, es la estructura que permite que ciertas sustancias correspondan con núcleos de condensación de hielo y otras no. Entonces, ¿qué tan parecido es una estructura cristalina a la estructura cristalina del agua líquida, que es este hexágono? Es un buen predictor respecto de qué tan bueno como núcleo de nucleación, ¿cierto?, de hielo, nucleación heterogénea de hielo, va a ser el compuesto en cuestión. Y ustedes pueden ver que, así a simple vista nomás, el yoduro de plata se parece mucho al cristal de hielo, y por lo tanto uno supone que va a ser un buen sólido para hacer nucleación heterogénea del hielo, como sucede, ¿ya? Entre paréntesis, el yoduro de plata es esta sustancia que echa la gente en las nubes para hacer llover, ¿ya? No sé si habían escuchado eso antes, como la formación de precipitación de manera artificial, ya la lluvia artificial, o... ¿Habían escuchado eso, no? Yo he escuchado algo, pero no tenía idea que era ese compuesto. Sí, esto es lo que echan. Y la lluvia artificial, claro, yo también, cuando no había leído nada de esto, me acuerdo hace mucho tiempo, yo no entendía cómo lo hacían, ya no entendía qué era exactamente lo que generaban para hacer llover. Y lo que se hace es favorecer que ocurra la formación de cristales de hielo en la nube, en una nube en donde hay muchas gotas de agua sobreenfriada, pero no hay suficientes ni cristales de hielo ni gotas grandes que produzcan los episodios de precipitación. Entonces, lo que se hace es agregar esta nucleación de hielo de manera artificial a la nube, esperando que estos cristales promuevan la formación de precipitación, ¿ya? Y en algunos casos lo hacen, y la verdad es que la formación artificial de lluvia tiene muy mala prensa, ¿ya? Es una cuestión que tiene mala prensa, mala literatura, ¿ya? Ha sido muy, muy difícil para los científicos que hacen esta investigación probar que efectivamente se puede hacer llover, o que se puede generar un aumento de la precipitación respecto de lo que habría caído si es que uno no hubiera ni siquiera sembrado la nube, ¿ya? Y entonces la siembra de nubes sigue siendo
un tema interesante, pero el que hay que aproximarse con mucho cuidado, ¿ya? Quizás vamos a discutir un poco más después sobre esto. Entonces, fíjense que hay una cierta dependencia del tamaño respecto de la nucleación homogénea o heterogénea del hielo, ¿ya? Entonces, fíjense que, por ejemplo, gotas muy pequeñitas, del orden de 1 micrómetro, se congelan de manera homogénea más o menos a los 41 grados bajo cero, pero la nucleación homogénea es un poco más favorable para gotas más grandes, ¿sí? Es decir, ¿qué significa esto? Significa que si yo fuera a formar sin ninguna impureza, ya más que la gota misma, si yo fuera a formar una gota, entonces yo, por ejemplo, requeriría de tener temperaturas cercanas a los menos 35 para congelar una gota de 1 milímetro, ¿ya? Y esto es bien interesante porque explica por qué es que las nubes tienen entonces esta parte mixta en donde mayormente se concentra el agua sobreenfriada acá. ¿Por qué se concentra mayormente el agua sobreenfriada acá? Bueno, porque incluso a tamaños relativamente grandes de las gotas, piensen que esta es una gota que podría perfectamente caer como lluvia, incluso a esos tamaños gigantes de gota, si es que no hay ninguna impureza en el ambiente, la gota puede permanecer en estado líquido hasta los menos 35 grados, ¿sí? O sea, es bien absurda la situación, en el sentido que cuesta mucho realmente congelar una gota directamente sin pasar por algún proceso heterogéneo, ¿sí? O sea, pasar de acá, de large drops acá, o de small drops acá, es todavía difícil, ¿sí? Esto es difícil hacerlo directamente, ¿ya? Requiere temperaturas muy bajas, que sí existen en las nubes más profundas, pero no necesariamente en todas las nubes en las que hay precipitación, ¿ya? Así que la nucleación homogénea, que en este caso consiste en congelar una gota completa, ¿cierto? Del tamaño que corresponde acá, no es un proceso fácil. Por otro lado, la nucleación heterogénea tiene una curva mucho más lineal, ¿cierto? Mucho más sensible al tamaño que la nucleación homogénea. O sea, las dos son medias lineales, si uno quiere, pero esta es muy insensible, ¿sí? O sea, le da un poco lo mismo el tamaño. Hay una pequeña dependencia con el tamaño y uno puede aumentar unos pocos grados si es que uno aumenta varios órdenes de magnitud el tamaño de la gota. Pero acá sí, efectivamente, se ve un aumento en el tamaño de la gota un aumento en la temperatura que uno necesita para congelar una gota dependiendo del tamaño de la gota original, ¿ya? Así que la nucleación heterogénea, que en este caso consiste en tratar de congelar una gota en presencia de algún núcleo de condensación de hielo, eso se puede lograr, por ejemplo, para una gota de 10 micrómetros, lo que antes se podía con menos 35, ahora se puede con menos 30, ¿ya? Y para una gota de 1 milímetro es mucho más fácil porque si antes se podía con menos 35, ahora con 10 grados más se puede, ¿ya? Y lo mismo pasa con tamaños más grandes que eventualmente podrían existir en la fase hielo, ¿ya? Pero que son difíciles de conseguir en la fase líquida, porque uno puede tener un copo de tamaño 1 centímetro, pero no puede tener mucho una gota de tamaño 1 centímetro, porque en vez de existir una gota líquida, ¿cierto?, de un radio de 1 centímetro, lo que sucede es que a medida que va cayendo se rompe, ya en muchas gotas más pequeñas. Esta es un gráfico que viene directamente del libro del Lam van der Linde, ¿ya? Y muestra un poco distintos tipos de sustancia, ¿ya? Y su potencial para convertirse en núcleos de congelamiento, ¿ya?
dependiendo de qué tanta temperatura de super enfriamiento o de sobreenfriamiento existe en la columna, ¿ya? Y también dependiendo de si acaso se consigue la saturación del hielo, ¿ya? O no, ¿ya? La zona gris es la zona en donde hay una cierta supersaturación de hielo y la zona blanca es donde no hay supersaturación de hielo. Y por supuesto que acá a 0 grados, ¿sí? Las dos son iguales. Y esta línea de acá, la línea punteada, corresponde con la saturación respecto del agua líquida, ¿ya? Entonces, veamos cómo se interpreta esta figura. Supongamos que tenemos una cierta sustancia. En este caso podría ser, por ejemplo, el yoduro de plata, ¿sí? Entonces, el yoduro de plata se activa como núcleo de congelamiento a temperaturas de superenfriamiento o de sobreenfriamiento relativamente pequeñas, ¿ya? Por ejemplo, 5 grados de sobreenfriamiento, lo cual no es mucho, ¿cierto? Porque significa que son 5 grados menos que la temperatura a la cual se debiera congelar el agua. Podría uno pensar que son 5 grados bajo cero nomás, ya dependiendo de la presión. Este número podría ser distinto acá, pero es útil pensar en simplemente que estos son 5 grados bajo cero, 10 grados bajo cero, 15 y 20. Y entonces, bueno, a valores de supersaturación respecto del hielo del 20%, uno podría tener que el yoduro de plata incluso está activo como núcleo de congelamiento a 4 grados de sobreenfriamiento o a 5 grados de sobreenfriamiento, ¿ya? Pero claro, una vez que en realidad ya no hay supersaturación de hielo, ¿sí? Entonces ya no es posible congelar gotas directamente porque estamos por debajo de la saturación respecto del agua líquida, lo cual significa que lo que existe son moléculas de vapor, ¿cierto? Que podrían estar en equilibrio con el hielo, pero no pueden estar en equilibrio con el agua líquida, ¿ya? Y aquí lo que sucede más bien es que podría existir deposición, ¿ya? Y la deposición es mucho menos efectiva, ¿cierto? Y ocurre a cierta supersaturación del hielo, por ejemplo, del 5%, ¿ya? Y en ese caso, lo que sucede es que el cristal de yoduro de plata no es capaz de congelar una gota, pero sí es capaz de tomar vapor de agua y ordenarlo dentro de su estructura y generar deposición, ¿ya? La deposición es el paso de vapor a estado sólido directamente, ¿ya? Entonces, lo que puede hacer el yoduro de plata en este caso sería servir como material para depositar vapor de agua y convertirlo en hielo en la superficie a valores de supersaturación de hielo positiva, pero valores de supersaturación respecto del agua líquida que serían menores que lo que se necesita, ¿sí? O sea, esta zona es subsaturada respecto del agua líquida, pero todavía sobresaturada respecto del hielo. Eso ustedes comprenderán que es posible porque la presión de vapor del hielo es menor que la presión de vapor del agua líquida, ¿sí? Entonces, en esta zona, la presión de vapor del ambiente es mayor a la presión de vapor de saturación respecto del hielo, pero menor a la presión de vapor de saturación respecto del agua líquida, y en esta zona de acá es mayor que ambas, ¿sí? Y entonces, bueno, hay varias otras sustancias, ¿ya? Por ejemplo, esta de acá que se llama el yoduro de plomo. Acá está la kaolinita, que es una típica sustancia que se encuentra en el polvo natural, también bajo ciertas condiciones de sobreenfriamiento y bajo ciertas condiciones de supersaturación del hielo también es un núcleo de congelamiento. Y esta le ponemos más fichas, ¿cierto?, a la kaolinita porque tiene un origen natural. El yoduro de plata no es una sustancia que uno vaya a encontrar en cualquier parte en la atmósfera, ¿ya? No, es una sustancia más bien, digamos que artificial o sintética, ¿ya? No es sintética necesariamente, también se podría encontrar en la naturaleza, pero
pero no es parte de lo que uno encuentra en el polvo del desierto, por ejemplo, de manera razonable, pero kaolinita sí, ¿ya? Sí, los que son geólogos me podrán dar más, me podrán dar algo más de ideas de cuáles son las cosas que uno puede encontrar o no en este diagrama, ¿ya? Tengo la duda nomás de qué significa Ma en este diagrama. ¿Alguien sabe lo que significa Ma en el diagrama? Ah, ya, Ma es metaldehído, Eso, ¿ya? eso debe ser. Sí, es el que está ahí, sí, claro. Que lo dice kaolinita acá y después dice K acá, pero aquí dice Ma y aquí dice metaldehído. El metaldehído, si no me equivoco, es un líquido, ¿ya? A temperaturas de este tipo. Y tampoco es una cuestión que sea natural, ¿ya? Así que, pero esto sí parece ser también un núcleo de congelamiento muy efectivo, ¿ya? Incluso a valores de sobreenfriamiento relativamente bajos. Entonces, bueno, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es que hay ciertas sustancias, ¿cierto? Que dependiendo de su estructura cristalina, sirven como núcleos de congelamiento y permiten que se formen cristales de hielo en la atmósfera a temperaturas relativamente razonables y no esperar hasta la formación de hielo que ocurra naturalmente a los menos 40. ¿Sí? Bueno, aquí hay un gráfico también tomado del libro de Lamb, ¿ya? En que se muestran también algunas de estas sustancias y cuál es la fracción de actividad dependiendo del valor del sobreenfriamiento. Y aquí hay un montón de cosas que sí existen en la naturaleza, ¿ya? Está el yoduro de plata, ese ¿será molibdeno? Ese K de acá no parece ser la kaolinita, porque la kaolinita está acá como una línea gruesa. Eh, Aunque se vuelven a repetir, ¿ya? Está este Montmorilonite, ¿ya? Que parece ser el Mo. Las curvas acá representan dos situaciones distintas, ¿ya? Entonces, las curvas sólidas, ¿sí? Representan la nucleación inicial de hielo, ¿sí? Es decir, si es que no hay hielo antes en la nube, ¿sí? Entonces debo partir con esto desde la nada, ¿sí? Desde cero. No tengo cristales de hielo, pero sí tengo cristales de yoduro de plata. Entonces este es el sobreenfriamiento que yo necesito. Pero ¿qué pasa si yo ya activé estos cristales? Por ejemplo, si es que encima de la primera capa de Montmorilonita tengo una capa de hielo ya. Bueno, entonces ahí esto mejora bastante y se convierte en esa línea punteada que está acá, que dice que corresponde con la Montmorilonita, pero cuando ya fue activada, ¿sí? Es decir, cuando ya está formando hielo y ya tiene algún cristal encima, ¿sí? Podría ser que hay una zona en donde no hay, pero ya hay una zona donde hay. Así que y en eso gana mucha actividad el tener una activación ya ocurriendo sobre la superficie. Y esta, bueno, la calcita y el yeso, ustedes se imaginarán, son sustancias que sí son parte del polvo natural. Así que aquí empieza a despejarse la duda de dónde salen entonces los cristales de hielo. Bueno, los cristales de hielo pueden aparecer, ¿cierto? A partir de la nucleación sobre estas sustancias que sí se encuentran de manera natural en la atmósfera, como parte del polvo antropogénico, perdón, del polvo natural. Entonces, bueno, pueden
formarse estos núcleos de condensación, pero ¿existen estos núcleos de condensación realmente? ¿Ya? Y esa es la pregunta que tratamos de contestar con esta figura. Entonces, en esta figura, lo que hay son mediciones de la concentración de núcleos de hielo para distintas situaciones en el hemisferio sur y el hemisferio norte. Entonces, fíjense que el hemisferio sur son el rojo y el azul, que me imagino que son estos dos de acá, los dos de abajo. El hemisferio norte son el verde y el negro, y la Antártica es el café. ¿Ya? La Antártica sería, ese es el café, y el hemisferio norte es el verde y el negro de él. ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí hay algunas concentraciones también que para las distintas temperaturas nos muestran cuántos son y cuál es el promedio que existen por metro cúbico. Y fíjense que aumentan los núcleos de condensación de hielo conforme disminuye la temperatura. Mientras menor temperatura, mayor cantidad de núcleos de condensación de hielo, lo cual está en concordancia con lo que estamos viendo acá, ¿cierto? El sobreenfriamiento, mientras mayor es el sobreenfriamiento, más sustancias empiezan a tener cierta actividad para generar estos núcleos de condensación de hielo, así que van apareciendo más posibilidades dentro de mi baraja para poder intentar crear núcleos de condensación de hielo. Si es que yo tuviera, por ejemplo, temperaturas de sobreenfriamiento de menos 5 nomás, 5 grados bajo cero, entonces lo único que sirve es el yoduro de plata prácticamente, ¿ya? Pero si termino con temperaturas más altas, perdón, más bajas, entonces empiezan a aparecer otras sustancias, y por supuesto que aquí también se ve que va cambiando en órdenes de magnitud a medida que yo voy disminuyendo la temperatura. Si tengo apenas 100 partículas por metro cúbico, es súper poco, ¿cierto? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de los núcleos de condensación de nube? Eran del orden de decenas o cientos de partículas por centímetro cúbico, ¿ya? Y aquí estamos hablando de 10 partículas por metro cúbico, o sea, la nada misma, ¿ya? A temperaturas de 10 grados bajo cero. Eso es lo que hay naturalmente en la atmósfera como núcleos de condensación de hielo. Así que, de nuevo, tratando de entender esta cosa que debiera haberles causado un poco de disonancia cognitiva. Porque a mí me la causaba siempre, y yo creo que a cualquier persona que uno le explique esto debiera causarle disonancia cognitiva. Si uno les pregunta en la calle a 100 personas, ¿en qué fase de la materia está el agua en las nubes que están congeladas entre cero, o en las nubes que tienen temperaturas de 20 grados bajo cero o 30 grados bajo cero? ¿En qué fase está el agua? La gente va a contestar que están como hielo y va a desconocer la existencia del agua sobreenfriada, ¿ya? Así que empezamos a entender por qué esto es mayormente agua sobreenfriada, ¿ya? No es tan fácil formar núcleos de condensación de hielo, y no hay tantos en la naturaleza, ¿ya? Solo cuando uno va a temperaturas grandes, temperaturas muy bajas, ahí empiezan a aparecer muchos más, y ahí no todas las nubes tienen esa capacidad de llegar tan abajo. Ahora, una variable que importaba, que es esta de acá, ¿cierto? El sobreenfriamiento, nos hace tener mayor cantidad de fracción activa del compuesto. El sobreenfriamiento nos hace que vayan apareciendo más compuestos, etc. La otra variable, evidentemente, es la supersaturación, ¿ya? Piensen que aquí también teníamos estas curvas que tienen esta pendiente inversa, en donde a mayor supersaturación de hielo, menor es la necesidad de tener un cierto sobreenfriamiento para que se conviertan en núcleos de congelamiento activo. Así que eso también nos ayuda a entender esta otra figura que muestra la cantidad de núcleos de condensación de hielo
por metro cúbico en función ahora de la supersaturación respecto del hielo, ¿ya? A valores bajos de supersaturación respecto del hielo hay unas pocas partículas por metro cúbico, en este caso, en esta medición en particular, ¿cierto? Y a medida que uno va aumentando la supersaturación respecto del hielo, va aumentando también enormemente la cantidad de partículas que se van activando como núcleos de condensación, núcleos de congelamiento o núcleos de condensación de hielo. O núcleos de hielo también. No sé, uno no le debería llamar núcleos de condensación de hielo, ya eso está muy mal dicho. Núcleos de hielo, ya así se llama en inglés, ice nuclei, y los otros se llaman cloud condensation nuclei, así que núcleos de hielo. Y ustedes ven que, bueno, que la supersaturación también respecto del hielo también es evidentemente bien efectiva en aumentar la cantidad de partículas en un orden de magnitud para un cambio del 20%. Suena como algo que razonablemente se puede conseguir, también pensando en lo siguiente, pensando en que como la supersaturación respecto del hielo es mucho menor que o sea, es mucho mayor que la supersaturación respecto del agua líquida, como las presiones de vapor sobre el hielo son menores, es mucho más fácil alcanzar supersaturaciones respecto del hielo que alcanzar supersaturaciones respecto del agua líquida. ¿Se entiende eso o no? Joana, Sí, siento que estoy puro hablando y no me interrumpen ni nada. Como que todo lo entienden. Ya, y eso va a tener una consecuencia también en la formación de precipitación. Ya vamos a ver que hay una consecuencia bien interesante. Acá, fíjense que hay mediciones también. Y el capítulo de Wallace y Hobbes es bien interesante porque tiene mucha información sobre las nubes. Porque Hobbes era un físico de nubes, ¿ya? Y entonces la contribución que hace Hobbes al libro es muy importante porque Wallace es más bien dinámico y Hobbes es la persona que cachaba más de nubes. Entonces este capítulo está muy bien escrito y tiene mucha información que no está disponible necesariamente en los papers, ¿ya? Así que es bueno revisar el Wallace y Hobbes para la parte de nubes. Fíjense que aquí el gráfico muestra, en función de la temperatura del tope de la nube, el porcentaje de nubes que contienen hielo, ¿sí? En nubes continentales cumuliformes que tienen base entre los 8 y los 18 grados bajo cero. O sea, las bases están entre 8 y 18 grados bajo cero y el tope de la nube está en este valor de acá, ¿ya? Y las dos curvas son, la roja corresponde con nubes del tipo cúmulos marinos, ¿ya? Y la curva azul son espérense un poco. Sí, perdón. La curva azul son las nubes continentales cumuliformes que tienen base entre 8 y 18 grados bajo cero, y la curva roja corresponde con nubes marinas y árticas que tienen temperaturas de base de entre el 25 y 3 grados bajo cero, ¿ya? Pero el tope es equivalente, ¿cierto? Y entonces fíjense que lo que se pide acá es que tengan concentración de partículas de hielo de al menos una partícula por litro de aire, ¿sí? Y fíjense que aún a 5 grados bajo cero, las nubes marinas, solamente la mitad de las nubes contienen una partícula por litro, ¿ya? Y a menos 10 aumenta a 80% y ya prácticamente a menos 12 siempre la nube va a contener al menos alguna partícula de hielo, ¿ya? O sea, si bien se favorece
la presencia de agua sobreenfriada, siempre va a haber alguna partícula de hielo por debajo de los 10 o 12 grados bajo cero de tope de nube, ¿ya? Pero acá, fíjense, todavía hay muchas nubes que no tienen prácticamente hielo, ninguna partícula, a temperaturas incluso de 10 grados bajo cero del tope, tienen muy poquita, ¿ya? ¿Cómo se puede explicar la diferencia entre las nubes continentales y las nubes relativamente limpias del Ártico? ¿Alguien cree que puede hacer alguna explicación? Porque la presencia de solventes, o sea, va de aerosoles, como que retiene en cierta forma el estado líquido hace preservar más el estado líquido del agua. Ya. Entonces, la hipótesis de Alejandro es que a mayor concentración de aerosoles, que debiera ser la situación en las nubes continentales, ¿cierto? La presencia de partículas contaminantes o de soluto va a hacer que el agua líquida se preserve ante el congelamiento. O sea, va a ser más difícil congelar agua con soluto disuelto que congelar agua pura. Igual quizás las sales, como cercanas al Ártico, como núcleos de condensación, favorecen la formación de cristales de hielo en vez de agua. Pero igual creo que como que me inclino más por lo que dice Lale. Claro, también uno podría pensar que de repente, por ejemplo, el Ártico, si bien el Ártico es hielo marino, igual hay hielo en la superficie en el Ártico. Entonces, también podría ser que algunos de los cristales de hielo que uno detecta no sean necesariamente cristales de hielo que se formaron dentro de la nube, sino que, por ejemplo, que fueron incorporados desde la superficie, ¿sí? La superficie contiene hielo en el Ártico. Sí, sí, no, pero me refiero a que como que los núcleos de condensación que prevalecen en el Ártico, yo creo que son más sales marinas que otros como comparados con los de los continentales, pues eso me refiero. Sí, sí. Yo no estoy seguro cuál es la explicación, pero me pareció interesante mostrarle el dato. No me leí el paper y no estoy seguro cuál es la explicación que dan en Wallace y Hobbes, pero me parece muy razonable la explicación del anticongelante del Alejandro, ¿ya? Y también lo que dice el Felipe, que posiblemente eso está evitando que ocurra el congelamiento, porque sí, el congelamiento es más difícil bajo en ciertas bajo las condiciones de ciertas contaminantes o ciertas trazas dentro de la gota de agua van a ser más difícil el congelamiento que más fácil, ¿ya? Eh, Así que esa perfectamente podría ser una explicación. Pero chequeemos esa explicación, ¿ya? Porque no estoy completamente seguro. Ahora, en la figura de la derecha aparece, ahora debe ser o es el mismo experimento, ¿ya? Porque fíjense que los papers son más o menos parecidos, ¿ya? Está el paper del año 94, que también que es desde donde salieron los datos probablemente, y muestra la máxima concentración de partículas de hielo versus la temperatura del tope de la nube en en nubes marinas maduras, ¿ya? Que serían los puntos azules, y nubes continentales cumuliformes, que son los puntos rojos, ¿ya? Entonces, de nuevo, la concentración de partículas en las nubes marinas que suponemos que son las nubes del Ártico, ¿ya? Que también muestran temperaturas bajas,
tienen mayor concentración de núcleos de hielo, ¿cierto? A las temperaturas de -5, -10, -15, -20, con mucha diferencia, ¿cierto? Varios órdenes de magnitud, mientras que las concentraciones en las nubes cumuliformes continentales son muy bajitas para las nubes más cálidas y solo aumentan mucho cuando las nubes son realmente muy frías. ¿Sí? Bueno, y eso da lugar a unas ciertas ecuaciones, ya que son las que aprovecha Wallace y Hobbes de explicarnos en el texto, que son ecuaciones que aparecen conectadas con el número de partículas, el número de concentración de estas partículas de hielo por metro cúbico relacionado con la temperatura de la nube. ¿Ya? Pero, de nuevo, el mensaje aquí es que depende del ambiente, ¿cierto? No es lo mismo tener nubes continentales que nubes marítimas, y tampoco es lo mismo la temperatura que alcanzan las nubes. A temperaturas menores se favorece la formación de cristales de hielo. Suena bien de perogrullo, pero es así. Y las temperaturas no son cercanas a cero. Ya no basta con eso. Tienen que ser temperaturas realmente bajas, ¿ya? Para que todos los procesos de formación de cristales se intensifiquen. Ya sea que los materiales, ¿cierto? Con los que estoy construyendo mis núcleos de condensación de hielo se vuelven más frecuentes, o que la cantidad de vapor de agua y por lo tanto el porcentaje de supersaturación respecto del hielo aumenta, o también la temperatura de sobreenfriamiento aumenta. Cualquiera de esas cosas que aumente va a aumentar la probabilidad de la formación de los cristales de hielo. Así que eso con respecto de la formación de núcleos. Ahora, hay una cuestión que es bien interesante y que se escapa un poco a lo que lo habíamos estado discutiendo. Hoy día hemos discutido prácticamente solo sobre los núcleos, ¿ya? Y cómo es que uno llega a tener cristales de hielo. Necesita entonces un poco de hielo o alguna sustancia sólida que tenga estructura cristalina similar al hielo, o mucha supersaturación respecto del hielo, o una temperatura muy baja respecto de la temperatura de congelamiento, ¿sí? Que sería la temperatura de sobreenfriamiento, así le llama el LAMB, pero acá por ejemplo en este gráfico está simplemente puesto como la temperatura nomás, ¿ya? Y lo curioso es que dependiendo de la supersaturación o de la temperatura, la formación de cristales va a ocurrir de cierta forma, y las formas en que aparecen los cristales son distintas de acuerdo a este diagrama de fase de temperatura y supersaturación, ¿ya? Esto es algo que se ha estudiado durante mucho tiempo y no está completamente entendido, ¿ya? El por qué aparecen estas diferencias tan terribles en los núcleos, en los cristales de hielo, ya que se forman a partir de la nucleación heterogénea o homogénea, ¿ya? Estos son los cristales que se forman a partir de la nucleación heterogénea u homogénea, ¿ya? Y si es que ustedes tienen suerte, ¿ya? Y han estado en una nevazón, ustedes habrán podido ver algunos de estos cristales individuales, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces uno no pasa de acá a acá cuando nieva, ¿ya? Uno no necesariamente ocurre la agregación de los cristales, sino que cristales individuales son capaces de caer, ¿ya? En temperaturas muy bajas, y si es que uno tiene suerte, ¿ya? Uno logra identificar en la nieve estos cristales individuales. ¿Alguien ha visto los cristales individuales caer?
No, profe, por lo menos yo no. Pero, profe, yo tengo una duda. Sí. A mí no me quedó muy clara la diferencia entre Graupel y nieve en sí. Y como aquí en esta figura sale como un Graupel, por ejemplo, y como nieve. No, ¿Cuál sería la diferencia? todo esto es nieve. Todo esto es nieve, Felipe, porque en realidad, para tener Graupel, siempre tenemos que pasar por... Espérenme un poquito, ¿ya? Para tener Graupel, siempre tenemos que pasar por la fase líquida, ¿ya? Y lo que estamos viendo ahora, en realidad en el diagrama, es solo este pedazo de acá. Los ice crystals, ¿ya? Los cristales de hielo, nada más. Eso va a quedar más claro el viernes, espero, en que voy a mostrarles así como se ven las distintas cosas. Pero a lo que estamos mirando aquí es solo los cristales de hielo. Pero ¿puedes repetir entonces rápidamente lo que era Graupel como en sí? Que no, que quedo un poquito confundido. El Graupel es un hidrometeoro sólido, pero que se forma cuando uno tiene algún cristal de hielo preexistente, ¿ya? Y lo que sucede es que sobre ese cristal de hielo preexistente, el cristal de hielo puede capturar gotas por medio de este proceso que se llama acreción, ¿ya? ¿Y cuáles son las gotas que captura? Captura gotas de agua sobreenfriada. Entonces, el cristalito como que logra congelar gotas de agua sobreenfriada sobre su superficie y cae ahora como un cristal más un pedazo de gota pegado. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos qué es lo que es o no? Sí, ahora se coche mucho mejor. Muchas gracias. Ya. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esto o no, pero nosotros tuvimos un evento de Graupel. ¿Alguien se acuerda? El año 2018 hubo un evento de Graupel en Santiago. Creo que una madrugada empezó a caer grau, pero no. No, fue al medio del día, ¿ya? La historia... Sí, yo me acuerdo. No sé si se acuerdan que Piñera salió también en La Moneda a ver el Glaupe. Sí, Piñera salió a ver el Graupel, ¿ya? Lo chistoso, y no es que yo me quiera hacer el bacán acá con ustedes, pero estábamos todos allá en el DGF, en el quinto piso, y nadie sabía qué es lo que estaba pasando, ¿ya? Porque déjenme buscarles fotos de ese evento, porque ya que salió a colación esta cuestión. Claro, no sé, no estoy seguro. La historia es más o menos así. Ya estábamos en el cuarto piso. Aquí les estoy mostrando el diario, ¿no? ¿Lo están viendo? ¿Están viendo Sí, se ve. una página de Loon? Ya, Sí. entonces, lo que pasó fue que em, empezó a caer esta cuestión y era como una tormenta que venía, así como que se vino aproximando hacia Santiago. Y bueno, esta en realidad lo que está mostrando ahí en el video no es el Graupel, ¿ya? Eso es la nieve que cayó en la mañana. Esto es el Graupel, ¿ya? Esto fue lo que cayó en la tarde, ¿ya? Y si ustedes se fijan, parece realmente nieve, o es medio indistinguible de la nieve, ¿ya? Pero en realidad no es nieve, ¿ya? Y, y bueno, sucedió una discusión así más o menos terrible en el grupo de email del departamento, el MedClean. Y me acuerdo que claro, yo cuando vi lo que estaba cayendo,
reconocí una cuestión que yo nunca había visto más que en los libros. Ya yo había visto fotos de Graupel en los libros y me dio la impresión de que era Graupel. Entonces, en vez de quedarme mirando la tormenta, como habría hecho un buen meteorólogo, bajé a la oficina y empecé a investigar, a estudiar hasta que me convencí que lo que estaba cayendo era Graupel y no ni copos de nieve, ni tampoco era granizo. Ya no era ninguna de las dos cosas. Y entonces creo que empecé a tuitear o le mandé un email a todos diciéndole que lo que era el Graupel, ¿ya? Y bien distinto a las otras dos cosas, ¿ya? Es bien distinto a los copos de nieve, en el sentido que es una cuestión como compacta, era como una empanadita así triangular, chiquitita y un poquito dura, ¿ya? Entonces no es como los copos de nieve, que los copos de nieve tienden a ser más blandos y más esponjosos. Y por otro lado tampoco era granizo, porque tampoco era duro, no era y tampoco era glaciado, o sea, no era una piedra en que uno notara que había habido congelamiento de agua líquida, ¿sí? Y que el agua líquida se había congelado así como por encima de una superficie. Entonces era otra cosa. ¿Qué era esa otra cosa? Era Graupel, ¿ya? Así que ahí está la explicación, y la explicación es súper cuática porque di la explicación completa del Graupel, ¿ya? Entonces fíjense, la parte superior de la nube está formada por copos de nieve, ¿ya? Cristales de hielo, diría uno, ¿cierto? En esta zona de acá, que es la zona mixta, está el agua sobreenfriada, y entonces el agua sobreenfriada se solidifica instantáneamente al entrar en contacto con el cristal y se forma entonces este núcleo de Graupel, ¿ya? Y me da la impresión de que esto fue, claro, esta fue la portada del Luna, ¿ya? Y como siempre, como que la frase que ponen en el diario siempre es chistosa porque es como que lo más sorprendente es lo que más vende. Y entonces yo dije algo así como que nunca había visto este fenómeno aquí, ¿ya? Y ahí salió el Graupel en Santiago. Chistoso. Pero volviendo a los cristales de hielo, quería mostrarles otra cosa, y es lo siguiente, que uno puede ver todas estas cosas también en la naturaleza, ¿ya? Y hubo otro evento, no sé si se acuerdan de cuando nevó en Santiago. ¿Se acuerdan cuando nevó en la madrugada? Ese es el que el Felipe dice que se acuerda de la nieve. Fue en el 2017 eso. Eso fue el 2017, exactamente, ¿ya? Y ahí, en la mañana, yo me levanté súper tarde y pasó algo también súper chistoso. Me levanté como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Yo vivo cerca de la Plaza Ñuñoa, así que caminé a la Plaza Ñuñoa, estaba nevando, estaba la Plaza Ñuñoa nevada, no andaba ni un alma, en realidad no andaba nadie. Ya yo salí a grabar con el celular, grabé, súper contento, feliz, qué sé yo. Cuando me devolví a mi casa, había una persona que venía en contra mío caminando y venía aplaudiendo. Y yo sinceramente pensé que esa persona era una mujer joven, igual que yo estaba súper contenta porque estaba nevando. Entonces yo dije, uy, alguien más se levantó a ver la nieve y viene aplaudiendo, o sea, viene súper contenta. Y era que, y cuando se acercó más, estaba así como gritando, Fluffy, Fluffy, y era que estaba buscando a su perro que se le había perdido. Y yo tratando como de encontrar empatía con ella sobre lo emocionante que era esto de que estuviera nevando. Ya, pero bueno, esa era una anécdota. Cerrando el paréntesis de esa anécdota, en la mañana todavía estaba nevando un poco, como a las 7, 8 de la mañana. Y ahí, como más despierto también y con la luz del sol, logré salir con una parca negra, en realidad con un chaquetón de lana oscuro, ¿ya? Y entonces lo que uno hace es que en el chaquetón de lana uno pone el chaquetón y deja caer y mira lo que hay, y muchas veces logra ver cristales individuales. Ya, y esto es bien interesante porque yo tampoco, si yo no lo hubiera visto alguna vez, tampoco lo habría creído. Uno ve estas placas de cristales de nieve a simple vista, estas que están acá, las grandes, ¿ya?
Y logré ver en Santiago, logré ver cristales de los típicos así, de los adornos de Navidad. Vi cristales individuales de nieve ese día que cayó nieve en Santiago. Ahora, yo viví en Estados Unidos, en Boston, como 6 años, que es un lugar donde en invierno cae mucha nieve. Así que yo en realidad he visto todo esto suelto, ¿ya? He visto todo. Es como Forrest Gump cuando veía la lluvia que le comentaba al teniente Dan. No era el teniente Dan, le escribía a su mamá o a su novia, que había visto llover de todas las maneras posibles en Vietnam. Yo vi nevar de todas las maneras posibles en Boston y vi todas estas cosas. Vi las agujitas sueltas, estas columnas, estas plaquitas grandes, las plaquitas más chicas, las columnas y por supuesto las placas también, ¿ya? No es que la gente las ande mirando y se dé cuenta de lo que son a cada rato, sino que hay que ponerle atención al asunto, ya si no uno no las ve. Y lo curioso es que se cumple con este diagrama de fases, ya que es bien extraño, ¿cierto? En donde, dependiendo de la supersaturación y de la temperatura, es la formación de estas placas. Ahora, fíjense que, dependiendo de las condiciones ambientales, esta nieve tiene distinta estructura, porque si uno tiene placas, por ejemplo, las placas son capaces como de enchufarse unas con otras y formar estructura y formar copos. En cambio, por ejemplo, las agujitas deslizan unas respecto de otras, ¿ya? Y la forma en cómo caen y la estructura no da lo mismo, ¿sí? Pero no da lo mismo en un aspecto bien importante, y es que no da lo mismo respecto de la estructura de la nieve que cae. Es decir, si uno tiene, por ejemplo, una avalancha de nieve, es mucho más probable que la avalancha ocurra si es que estuvieron cayendo estos monos de acá, a que si estuvieron cayendo estos de acá, ¿no? Porque estos tienen otra estructura, ¿cierto? Mientras que estos deslizan y son capaces de tener mucho menos roce, por ejemplo, una capa sobre la otra. Así que tiene algún interés ingenieril, si uno quiere, el conocer cómo caen estos distintos cristales. Aquí tenemos de otro libro, ya no sé de dónde saqué esto y lamentablemente no le puse a nada, le puse la fuente, pero aquí tenemos también otro diagrama, ya en donde aparecen también todos los tipos de posibilidades, ¿cierto? De distintos hidrometeoros, sobre todo sólidos, que pueden ocurrir. Por ejemplo, fíjense que acá está la lluvia cálida, ya que es súper fome, por un lado. Por acá también está nuestra lluvia cálida, al otro lado. O la lluvia también, ya, o la lluvia. Pero entre medio pueden pasar miles de cosas, ¿sí? Y la formación de lluvia en nubes cálidas es una de las posibilidades, pero quizás el mensaje de esta clase y de la próxima es que la lluvia cálida es una rareza en la atmósfera terrestre. Ni siquiera en los trópicos la lluvia es enteramente cálida, ¿sí? La lluvia en los trópicos también tiene una componente muy importante de agua líquida, perdón, de sólido, ¿sí? Incluso en los trópicos más cálidos, ¿cierto? Lo que sucede es que las nubes son tan frías y son tan profundas que siempre logran llegar a la zona en donde la nube solamente tiene hielo. Así que siempre o prácticamente en la totalidad de los casos, los procesos de hielo son importantes en la formación de nubes, ¿sí? Así que vamos a repasar algunos de estos procesos durante la clase del viernes y vamos a conectarlo con la fenomenología, o sea, como cuáles son el tipo de cosas que pueden ocurrir, ¿sí? ¿Profe? Sí. Y en cuanto como a la formación de rayos en nubes tropicales, como que son importantes la presencia de cristales de hielo, o no es necesario que haya cristales de hielo y como que solamente con agua pueden formarse rayos, como en la nube me refiero. La verdad, no estoy seguro, Felipe, no estoy seguro. Según entiendo, no es necesaria la presencia de cristales de hielo para formar rayos, ¿ya? Basta con las gotas.
basta con la cuota. Pero me da la impresión de que ayudan, ¿ya? Aunque no estoy completamente seguro, pero dejo tu pregunta anotada para el viernes. Sí, sí, quizás la formulé mal, a eso me refería, como si ayudaban más a la formación de, que me tinca también como que deben ayudar como al ser sólidos, como a crear más fricción que solamente el agua. Sí, ayudan a formar rayos. Pero no estoy seguro cuál es el mecanismo. Por qué los cristales son más eficientes? No estoy seguro cuál es. No sé si es la fricción necesariamente. Ok, gracias. Ya, chicos y chicas, entonces nos vemos el jueves para el control nosotros, ¿sí? Y el viernes para la última clase de nubes frías, ¿ya? Y ahí, bueno, ahí vamos a dar un ratito para conversar sobre cómo seguimos con radiación, ¿ya? Que me preocupa. Eso. Nos vemos el jueves, chicos. Profe, Sí, ¿el control va a ser a la hora de auxiliar? ¿A partir de las 6? sí, el control va a ser de 6 a 9, yo calculo. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, pues nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos Chao, vemos. profe. Chao, profe, gracias. Chao.